muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un programa más de Cocinemos Juntos. Hoy los voy a estar acompañando como todas las mañanas en un plato muy particular. Hoy vamos a estar con una preparación súper clásica de la cocina italiana, por supuesto. Tenemos también un material que habla sobre eso. Como todos los días vamos a estar presentando estos platos. Hoy tengo una lasaña boloñesa, un clásico en todos los restaurantes, en todas las casas, en todas las mesas de domingo incluso. Y les voy a mostrar la manera rápida, fácil y por supuesto rica de hacerlo para poder solucionar cualquier almuerzo o cena. Tenemos pasta, tenemos una masa de pasta pronto, que es justamente lo más fácil para poder trabajar este tipo de preparación. Porque en lo que más me voy a enfocar hoy es en el relleno, que es lo más importante de esta preparación. La pasta uno lo puede aprender a hacer, que es súper fácil, pero el relleno, ahí está el secreto. Tengo una mise en place bastante completa esta vez, así que les voy a estar mostrando los ingredientes. Esta es la mise en place para el plato de hoy. Carne molida como primer ingrediente. 3 unidades de chorizo parrillero, panceta, cebolla 2 unidades, apio 1 unidad, zanahoria 1 unidad y tomate 1 kilo. Vino blanco 100 gramos, azúcar negra 100 gramos, salsa barbacoa cantidad necesaria, crema de leche, queso mozzarella 12 fetas, queso rallado, crema ácida cantidad necesaria. Bueno, presentado eso, vamos a estar arrancando con lo que va a ser el relleno. Es súper fácil, tiene ingredientes que básicamente manejamos todos en casa. Algunos que no podamos encontrar los podemos suplantar por otros sin ningún problema. Con lo que voy a empezar es con la cebolla. Tengo cebolla, tengo panceta que voy a empezar a trabajarlo. No voy a utilizar materia grasa. ¿A qué me refiero? No voy a estar utilizando, por ejemplo, aceite, porque la panceta que yo tengo, justamente ya la corté, tiene la cantidad de grasa necesaria que va a soltarse dentro de la preparación, entonces no voy a tener que usar aceite. Mientras la panceta se empieza a desgrasar, yo voy a empezar a cortar la cebolla. La cebolla la vamos a cortar bien chiquitita o picadita, como ustedes gusten llamarlo. Vamos a cortar la cebolla. ¿Qué otros ingredientes tenemos acá también? Tenemos el ajo, que vamos a ponerlo en este mismo momento para que se empiecen a rehogar todos los ingredientes y empiecen a combinarse los sabores. Esta es la parte más importante de la preparación, ya que justamente es el secreto de que todos los vegetales queden bien cocidos. Entonces, tenemos ya parte de la cebolla picadita. Habilito sí o sí mi bol de desperdicios para ir tirando todo los restos que me quedan. Ahí, con el sonidito de la panceta cocinándose, voy agregando la cebolla y lo voy mezclando sin ningún problema. Voy mezclando todos los ingredientes. También vamos a agregar ahora el ajo, que lo tengo listo para poder comenzar a cocinar. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta preparación? Básicamente tenemos estos vegetales que los vamos a rehogar. Vamos a incorporar también un poco de zanahoria. Vamos también a incorporar una salsa de tomate que la vamos a hacer dentro del mismo relleno. Hablando de todo esto, tengo un material muy interesante sobre la salsa boloñesa. Muchos se preguntarán de dónde viene la salsa boloñesa, cuál es su origen. Es italiano, eso lo sabemos todos, pero el material es un poquitito más complejo y les va a poder explicar mejor cómo son de dónde viene esta preparación tan particular. Un poquito de sal. Acompáñenme, les voy a justamente mostrar este material, esta información que está bueno tenerlo en cuenta para justamente saber un poquito qué es lo que estamos cocinando. Ahora con ustedes el material de la lasaña boloñesa. ¿Sabías que la receta original de la salsa boloñesa no incluía tomate? Lo cierto es que en la actualidad hay tantas variantes de esta receta en Italia que solo hay unanimidad en una cosa: la salsa nunca se sirve con espaguetis. Lo ideal es hacerlo con pasta hecha en casa, como los tagliatelle. La salsa boloñesa es un guisado que nace en las mesas señoriales y se ve perfeccionado por los grandes cocineros al servicio de las nobles familias boloñesas. Con el paso de los siglos, la boloñesa perdió en parte su esencia y pasó a ser un plato accesible para todos. La receta de la salsa boloñesa como la conocemos hoy en día ha sufrido importantes cambios, sobre todo desde el siglo XVI, cuando el tomate fue introducido en la cocina europea desde las Américas. La elección de la carne es muy importante. Antes, se hacía con la parte del bovino que está alrededor del diafragma. La carne no se debería picar en la máquina, sino cortar a cuchillo en daditos. Utilizar aceite para el sofrito es una aportación moderna para reducir grasas. En la receta oficial, las verduras se sofríen en panceta.
A la carne habría que añadirle también un poco de hígado de pollo bien picado. En lugar del tomate, se debería cocer en vino blanco y leche para enternecer la carne. Como toque gourmet, habría que añadirle un poco de crema de leche. Bueno, buenísimo el material, más que claro, imposible, ni yo lo podría haber dicho mejor, de cómo justamente nace este plato y los procesos obviamente que lleva. Es bastante complejo, pero a la vez es muy sencillo, o sea, tiene ciertos requisitos que sí o sí hay que cumplirlos, como el tiempo de cocción de carne, la salsa que usarse, no excederse con la materia grasa, que es lo mismo que estamos haciendo. Y lo importante, como mencionaba también, utilizan en algún porcentaje grasa de cerdo, carne de cerdo para la preparación. Bueno, yo ya tengo la cebolla rehogándose junto con la carne. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a empezar a marcar la pasta, ¿sí? Que esta es la opción rápida y fácil que tenemos, que la podemos encontrar en el supermercado. Tengo justamente acá las láminas que ya están listas para mandarlas a cocción. De esto tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos marcarlas ahora mismo y las vamos cocinando, o la otra forma de hacerlo es, si tenemos una salsa boloñesa con mucha cantidad de agua, mucha cantidad de salsa de tomate, esto lo podemos poner así cruda como está, porque entonces en la misma fuente donde la incorporamos se va a ir cocinando junto con la salsa, entonces va a tomar mucho más sabor. Obviamente va a llevar un poquito más de tiempo, pero el sabor es diferente. Bueno, en un ratito nos tenemos que ir a la pausa, yo tengo que continuar con esto, pero antes te tengo que hablar de algo importantísimo, Dismar. ¿Qué es Dismar? Es algo que nunca falla, es infalible, es algo que sí o sí tenés que tenerlo en casa. Hablamos de la poderosa dupla destructora de grasa. Jack y Pangao se unieron y formaron esta poderosa dupla. Para eliminar toda la celulitis, toda la grasa acumulada después de comer de esta lasaña, sí o sí, llama al call center 522-610 o también al celular 0982-380-527. Bueno, ya estamos teniendo la base de los vegetales ya todo cocido, así que vamos arrancando con lo que va a ser incorporar la salsa. ¿Cómo vamos a incorporar la salsa? Vamos a empezar a cubetear tomate bien picadito y lo vamos a agregar a la sartén cuando esté todo bien caliente. Entonces el tomate le agregamos un poco de sal y empieza a perder el jugo. Tan pronto hacemos eso, les voy a ir mostrando cómo agregamos la carne y sobre todo el chorizo que también tenemos para incorporar. Ya que no usamos carne de cerdo, vamos a suplantarlo por chorizo. Bueno, mientras hago eso, vamos a un corte breve, una pausa cortita y volvemos otra vez a Cocinemos Juntos. Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you. Bueno, estamos acá continuando, ya estamos en el proceso justamente el que les había dicho, ir cortando los tomates para poder hacer la salsa, ¿no? Bueno, lo que yo ya tengo listo acá era los vegetales rehogados. ¿Qué eran los vegetales? Cebollas, ajo, zanahoria, con la panceta justamente para que empiece a soltar esa grasita. Y acá aprovecho que tiene toda esa grasa acumulada de la panceta y agrego el chorizo parrillero para que empiece a cocinarse. Y con esto mismo también agrego la carne. Entonces, mientras yo voy cortando los tomates, todo esto se va cocinando. Todo lo hacemos a fuego bajo. ¿Por qué lo hacemos a fuego bajo? Para que la carne, en caso de que sea de un corte muy duro, se vaya ablandando. Si ustedes ven que por ahí les falta un poquitito de materia grasa, no tengan miedo en agregarle un poquitito de aceite, porque igual todo este aceite lo vamos a levantar con la copa de vino que tenemos extra. Entonces, esto se va a ir cocinando, fuego bajo, no se preocupen, sigan trabajando mientras tanto en los otros ingredientes. Por otro lado, les quiero mostrar lo que yo ya saqué del fuego. Son las láminas de lasaña. Las tengo acá. Están listas, están blanqueadas, están un poquitito al dente. ¿Qué quiere decir al dente? Que todavía tienen cierta resistencia a la hora de morder, pero porque vamos a agregarlas con la salsa, vamos a ponerla dentro del molde, entonces se va a continuar cocinando. Entonces no es necesario tenerlas 100% cocida, porque incluso también se hace difícil después armar la preparación si es que está muy cocida, porque se quiere romper. Bueno, esto se va cocinando, fuego bajo, no se preocupen, siempre rectificamos un poquito de sal. Entonces, ya que la carne no tenía nada de sal, el chorizo tampoco, entonces lo dejamos ahí. Mientras, vamos a ver los demás ingredientes que tenemos. Tengo justamente el tomate, que voy a esperar un poquitito a que se cocine la carne para poder agregarlo y que después se empiecen a estofar los ingredientes. Pero antes de eso hay que agregarle la copa de vino. Justamente, ¿para qué es la copa de vino? Para poder levantar toda la grasa, el excedente de grasa
que dejó la panceta, que dejó el aceite extra que pudimos llegar a usar. Bueno, también tenemos que agregar en este punto de la preparación un poquitito de apio. El apio le da ese toque fresco que corta con justamente la grasa, el chorizo, la carne, que por ahí queda un poquitito en la boca y no te termina haciendo devolver toda la comida durante todo el día. Entonces, el apio le va a dar ese toque fresco a la preparación, que es el que necesitamos. Bueno, ya estamos casi en la parte final. ¿Qué otros ingredientes nos quedan por utilizar? Nos queda el azúcar negra, que vamos a agregarle una cucharada al final. Eso es para cortar la acidez del tomate. Tenemos también la salsa barbacoa, que le va a aportar cierto dulzor específico. La salsa barbacoa es como un ketchup, pero que está trabajado por muchas más horas, por mucho más tiempo. Entonces tiene un sabor mucho más concentrado. Bueno, la carne ya está en su gran parte cocida. Yo ya puedo agregar el tomate. Total, esto se va a empezar a estofar, va a empezar a cocinarse por largo rato y sin problema vamos a poder después incorporar el resto de los ingredientes. Todo esto a fuego lento. Esto usted lo arranca temprano o lo arranca, por ejemplo, un sábado a la noche, lo deja hirviendo unas 2 horas más o menos, después lo guarda, lo enfría y al día siguiente simplemente lo recalienta para poder armar la lasaña bien fresquita antes del almuerzo del domingo. Vamos a darle un poquitito más de fuego acá. A ver. Y continuamos. Que se siga cocinando esto sin ningún problema. Mientras tanto te tengo que hablar sí o sí de algo importantísimo, porque Red Guaraní está con una iniciativa de hacerte millonario a vos. ¿De qué estoy hablando? Envía Red al 2222 para poder ganar millones. Todos los viernes se sortea. Primero son 5, después son 10, después son 15 y así sucesivamente vamos a estar volviéndonos millonarios todos. Así que no esperes más, envía Red al 2222 y hacete millonario. Bueno, la verdad que no me vendría mal ganarme un día de esos 5. Ya habíamos sorteado 5 millones, ahora estamos con los 10. Bueno, mientras esto se va cocinando, aprovecho, le agrego también la copita de vino blanco para que levante toda la preparación. También va a ayudar justamente a que se estofe mucho más y lo vamos a dejar ahí. Tranquilo, que se cocine, fuego lento. Mientras tanto, vamos a ir trabajando con lo que va a ser la preparación de la lasaña. Tengo el molde que ustedes quieran, un Pyrex rectangular, puede ser en bandejas individuales, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a agregar un poquitito de crema de leche en el fondo. ¿Por qué agrego esto? Esto va a evitar que la preparación se pegue, sobre todo la masa que se pegue en el fondo. Y voy a ir agregando. Agrego la masa. Si ustedes ven que falta un pedazo, no tengan ningún problema en cortar la parte que necesitan. Total, es masa, se puede hacer más. Si te falta más, la marcas sin ningún problema. Entonces, ahí vamos a ir poniendo la masa y... ¿dónde está el queso? Acá lo tengo, queso mozzarella, se me escapa. Vamos a poner en la primera base un poquito del queso mozzarella. Esto yo lo estoy adelantando porque, ojo, tenemos que tener primero la masa de la lasaña, el relleno de la lasaña listo, que es la boloñesa. Y acá mismo otra vez un poquito de crema de leche. ¿Por qué insisto con la crema de leche? Es lo más fácil, es lo más rápido y práctico de preparar, en vez de tener que estar preparándose una salsa como la bechamel, que son procesos que llevan un poco más de tiempo y es un poco más tedioso. Yo les muestro la manera fácil, rápida de hacerlo, porque acá lo que enseñamos es justamente tips o trucos para zafar normalmente en la cocina. Ahora, antes te tengo que hablar de Dismar. Ya los había mencionado, es algo infalible que nunca falla. Justamente hablamos de la dupla más importante de Jack y Pangao. Se unieron para justamente eliminar, aniquilar toda la grasa que puedas llegar a conseguir después de comerte esta lasaña con la familia. Entonces, no lo dudes, sí o sí, llama a Dismar, conseguí Jack y Pangao, tenés el call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya estamos acá en las últimas, ya prácticamente no tengo nada que hacer, simplemente esperar que todo esto se cocine. Agregamos la barbacoa. Ya, ¿cuándo ustedes saben que el alcohol que agregaron a la preparación se evaporó? ¿Sí? Estamos hablando del vino blanco que le agregué, o en caso de que quieran utilizar vino tinto, ustedes se acercan y cuando sientan el gusto alcohol en el olfato, entonces quiere decir que todavía les falta reducir un poco más. A esto ya prácticamente le falta nada porque está muy fuerte el fuego, entonces está evaporando el alcohol. Acá mismo le agregamos ya la barbacoa y vamos a agregarle también un poquitito de la azúcar negra, que va a ayudar también a reducir la preparación y va a aportar el dulzor que buscamos. Además de eso, también el color.
Ustedes pueden tener todos estos ingredientes por separado desarrollados en su casa. ¿A qué me refiero? La salsa de tomate pueden tener la lista aparte, entonces después cuando lo incorporan al resto, a la carne, al chorizo, es solamente esperar a que todo se integre, no hay que estar esperando como yo que estoy esperando que todo se reduzca. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos ahora a una corta, breve pausa y después a la vuelta ya simplemente vamos a estar emplatando. Les voy a estar mostrando cómo armar esta preparación que es súper fácil y rápida. Ya no queda más tiempo que simplemente armarlo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, yo no les puedo contar el olor que tiene esto, ya está reducido, ya ven cómo tomó justamente mucho más color, los ingredientes se mezclaron, el tomate se hizo salsa, la barbacoa cumple su función, el azúcar también, esto está alucinante. Lo que vamos a hacer ahora es ya el proceso de simplemente armar la preparación. Acá tengo la crema ácida, tengo el queso parmesano, tengo también mis fetas de queso mozzarella y tengo por supuesto la salsa boloñesa. Voy a agarrarme una cucharita porque voy a mostrarles cómo vamos a hacer esto. Vamos a sacar de acá una cucharada bien generosa de boloñesa con mucho jugo, no se preocupen. Recuerden que la pasta está previamente marcada, o sea, no está del todo 100% cocinada, por lo tanto necesita un poco más de tiempo. Acá vamos a agregar una cucharadita en 3 partes de crema ácida. La crema ácida le va a dar ese toque así particular que la gente va a decir, güey, ¿qué tiene esto? ¿Verdad? Es una acidez bastante agradable. Vamos a agregarle ahí mismo, ya lo que hacemos ahora básicamente es repetir los procedimientos. Ya le pusimos queso mozzarella abajo, recuerden, le habíamos puesto también, ya le pusimos la boloñesa, entonces ahora es ir repitiendo los diferentes niveles. Cortamos la masa si es necesario, no hay ningún problema. Ven, acá me falta por ejemplo un pedazo largo, entonces lo corto esto por la mitad y completo. Total, si a ustedes les falta, no se preocupen. Y si se sobrepone la masa, no se hagan drama porque la masa es bastante finita, entonces no hay ningún problema con eso. Nuevamente, una cantidad generosa de la salsa boloñesa. Esto, como lo decía el material, lo pueden acompañar con cualquier cosa. Lo dejan reducir mucho más y queda una salsa más espesa. Pueden acompañar con eso unos espaguetis, cualquier tipo de pasta, una pasta rellena sin ningún problema. Entonces ahí vamos repitiendo ya básicamente los mismos procesos. ¿Qué hacemos después de esto? Después ya es solamente mandar esto al horno, dejar mucho queso por encima. El horno tiene que estar al mambo. ¿A qué me refiero? Tiene que estar a, no sé, 300 grados como mínimo para que pueda dorar y calentar bien por dentro de la preparación. Eso en el caso de que ya tengan los ingredientes prácticamente desarrollados como lo tengo yo, que está todo caliente, todo está fresco. En el caso de que tengan la lasaña fría, bueno, lo ponen a 180 el horno y meten unos 20 minutos para que todo se derrita. Lo que buscamos es que en el centro la preparación esté totalmente derretida. Bueno, me quedan 2 láminas nomás, las voy a guardar para la parte de arriba. Crema de leche, recuerden la crema de leche cada tanto para humectar la preparación, no queremos que quede seca. Con la cantidad de salsa también que tiene, imposible que quede seco. Ahí. Ahora le agregamos también el queso mozzarella. No, primero el relleno. Primero la boloñesa. Ahí bien cargadito. Esto también tienen la otra opción de trabajan todos los ingredientes en frío y los guardan durante mucho tiempo en el freezer, los pueden tener hasta un mes sin ningún problema. Entonces después directamente los sacan una noche antes, dejan que se descongele en la heladera y ya al horno a la mañana siguiente y listo, ya tienen la cena resuelta. Bueno, después de comer esta lasaña, sí o sí, ya les digo, tienen que trabajar con Dismar. ¿De qué hablo? De Dismar, la indestructible dupla que se ocupa de eliminar toda la grasa. Estamos hablando de Jackie Pangao, la mejor dupla encargada de eliminar toda la celulitis, toda la grasa acumulada durante el día, durante la semana. Sí o sí, llama a Dismar y solicita ahora mismo el Jackie Pangao. Entonces, llama al call center. ¿Qué número? 522-610 o al 0982-380-527. Sin falta, Jackie Pangao. Bueno, le ponemos la masa por encima. A ver, que me haga rendir, que me rinda. Ponemos este acá y el otro cortamos en 3 tiras y termina de hacerme rendir la preparación. Y acá
Por encima le vamos a agregar queso mozzarella y también le vamos a poner un poquitito las cucharadas de crema ácida y el queso parmesano para terminar. El queso parmesano también pueden agregar solo cuando se enfría la boloñesa, la salsa boloñesa, lo agregan dentro de la preparación. Entonces la salsa boloñesa va a tener un gusto también hacia parmesano interesante. Entonces acá la crema ácida en diferentes puntos. Entonces esto cuando se derrita, ni les explico cómo va a quedar. Esto yo ya tengo precalentado el horno, así que lo vamos a llevar rápido a un choque térmico importante. Acá el parmesano. Mucho parmesano. El queso es algo que nadie te va a decir que no. Sí o sí, la gente te pide mucho más de esto. Un poco de cebollita de hoja para que le dé mucha más onda a la preparación. Y al horno. Mientras yo me ocupo de limpiar, de ordenar todo esto, esto se va a empezar a dorar, va a tomar un color. Y vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos haciendo. Bueno, ordeno acá un poquitito. ¿Qué hicimos? Básicamente fue rehogar cebolla, rehogar locote, ajo, cebolla, apio, un poquito de zanahoria. Lo rehogamos todo con la misma grasa que tiene la panceta. Ustedes en el supermercado siempre busquen comprar la panceta que tenga un poquito más de carne, no tanta grasa, porque si no tampoco es muy bueno el gusto. Lo dejamos rehogar bien, que se cocinen bien, se ablanden los vegetales. Después agregamos la carne, el chorizo, que todo eso se cocine. Agregamos vino blanco para que levante toda la grasa. Después los tomates y dejamos largo rato, por lo menos 1 hora a fuego bien bajito, para que todo esto se concentre, se haga un buen estofado de salsa de carne boloñesa, de la salsa boloñesa. Luego, aparte, lo que hicimos fue utilizar la pasta que podemos conseguirla en el supermercado sin ningún problema. La compramos, la marcamos, o como les dije, podemos hacerla también en crudo, pero la salsa boloñesa tiene que estar bien jugosa, con mucho jugo para que se cocine en el horno. Después simplemente es montar y ustedes intercalan los ingredientes. Esto no es ley, ustedes pueden cambiar la boloñesa por un relleno de pollo, por un relleno de vegetales sin ningún problema. Y claro, lo pueden congelar. Arman todo esto en frío, lo congelan y les aguanta 1 mes. Entonces un día antes se acuerdan de sacar a la noche, se descongela en heladera y al día siguiente horno 180 grados, se derrite todo y queda perfecto. Bueno, termino de guardar mis cosas acá y hay que ver cómo quedó la lasaña, que el horno lo programé a 300 grados, así al mambo que reviente para poder justamente gratinarlo. Vamos a ver qué tal quedó. Bueno, ahora retiramos del horno. Ya llevó el tiempo suficiente, que era solamente para calentar los ingredientes, para que el queso que estaba por dentro se derrita. Ya está, terminación preparada, está todo derretido, está todo bien caliente. A esto le hace falta un poquitito de aceite de oliva por encima, que bien, buena costumbre italiana, oliva en prácticamente todo. Y está, con un poquitito de queso parmesano al lado para justamente poder darle el toque extra que ustedes quieran, ponerle más queso, menos queso, no hay ningún problema. Bueno, esto, menú fácil, rápido, práctico, sí o sí tienen que hacerlo. No se olviden de justamente interactuar en las páginas del programa, manden fotos de lo que hacen, nosotros estamos al servicio de ustedes, queremos saber qué quieren que cocinemos también. Así que bueno, nos vemos en otra ocasión en Cocinemos Juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos.